PredCrime se engloba dentro de una estructura triangular, compuesta por un mapa de sensaciones, que se basa en la policía de proximidad para recopilar información o también mediante encuestas y procesos de participación ciudadana. La segunda parte de esta estructura sería la descriptiva. Aquí podemos encontrar las llamadas a la policía, denuncias, infracciones. No hay que olvidar aquella parte que describe el entorno físico, puntos de interés, datos sociodemográficos, etc. Finalmente, tenemos el módulo PredCrime, que recoge la información anterior que al estar georreferenciada es analizada desde un punto de vista geoespacial. Aquí podemos observar un ejemplo de lo que sería un mapa de sensaciones. La situación de partida son las llamadas realizadas a la policía local, las cuales tienen asociadas una posición geográfica y una marca de tiempo. Los datos son accesibles mediante la integración con la base de datos de la plataforma policial de Eurocop, donde se recogen las incidencias en un catálogo de hechos único. Conjuntamente con las llamadas tenemos una serie de covariables que nos van a describir el entorno en que estas llamadas se producen. Los datos descriptivos del entorno físico o sociodemográfico pueden ser aquellos que se consideren interesantes para su análisis, tales como parques, centros educativos, movilidad, densidad de población. La información espacial se agrupa por ejes, que representan las calles de la ciudad. La información espacial también se puede agrupar por polígonos. Todos los datos antes reseñados se integran en una base de datos geoespacial. Los datos de entrada en el módulo PredCrime están compuestos por las llamadas y los datos descriptivos espaciales. El primer paso para predecir en el espacio-tiempo es construir la función de intensidad espacio-temporal, la cual puede interpretarse como una función de riesgo, es decir, el valor que toma la función para cada posición espacio-temporal, coordenadas x, y, t. Estas representan el riesgo de que se produzca una incidencia en ese instante y en esta localización espacial. Para poder construir la función intensidad, asumimos que existe separabilidad entre el espacio y el tiempo. Es por ello que analizamos las incidencias desde dos puntos de vista, uno referido a las geolocalizaciones y otro referido al instante de tiempo en que dichas incidencias se producen. Las imágenes muestran la función de intensidad espacial y temporal. El estudio conjunto de ambas permite, en conjunto con la teoría matemático-estadística que se aplica en este tipo de estudios, la construcción de la función intensidad espacio-temporal. Esta función es la pieza clave de las predicciones de probabilidad que se muestran en este vídeo. Un buen modelo estadístico nos lleva a una adecuada predicción probabilística. Hacemos uso del modelo ajustado para predecir futuras localizaciones en espacio y tiempo de los eventos. Estas predicciones son probabilísticas y miden con qué fiabilidad y probabilidad sucederán dónde y cuándo los próximos eventos.